Buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a la Fundación para el Progreso para conversar de un tema bastante ausente de la agenda pública nacional, la desigualdad. Tenemos el agrado de contar con el profesor Claudio Sapelli, de la Universidad Católica, gran economista uruguayo de origen, y que viene trabajando hace muchísimos años sobre el tema desigualdad en el país, recolectando datos como no lo ha hecho nadie, probablemente la persona que más ha trabajado el tema en Chile, por lejos. Y conversábamos hace un rato atrás, esta es la segunda edición de un libro que salió varios años atrás sobre la materia, y Claudio me decía, y yo lo considero lamentable, que el primer libro no tuvo una recepción, un impacto generalizado en la opinión pública como nos parece que debería haber tenido a la luz de los descubrimientos que el libro plantea, que Claudio los va a presentar en este minuto, porque en este no son muy diferentes de en el primer libro. Así que lo que vamos a hacer es darle la palabra a Claudio, a quien agradecemos por tomarse el tiempo de venir a explicarnos sus descubrimientos de esta investigación bastante profunda, y luego vamos a hacerle un par de preguntas y obviamente el público también va a poder participar. Así que prestemos atención a lo que tiene Claudio para decirnos. Les pido un aplauso para recibirlo, por favor. Bueno, muchas gracias. Tengo acá una presentación, hay mucho número involucrado, ¿verdad? Justamente el punto de... Estos son datos duros, ¿no? Así que... bueno, yo voy a partir por la conclusión, que yo creo que es bastante rotunda y... ¿Es Chile hoy más equitativo que hace 20 años, 30 años, 40 años? Y la respuesta es sí. El aporte de la primera edición del libro era una mirada algo diferente, porque yo, en lugar de mirar promedios para toda la población, hacía las mediciones generación por generación, o sea, en términos técnicos, cohorte por cohorte. Las cohortes son el grupo de personas nacidas en el mismo año, ¿verdad? Cada uno pertenece a una cohorte, la cohorte del año en que nació. Entonces la idea ahí es agrupar los datos por año de nacimiento, y eso nos cuesta una historia que ha ido pasando con las generaciones a medida que nos acercamos al presente, o sea, a medida que las generaciones se vuelven más jóvenes. Entonces por eso digo acá que esto no importa si lo medimos por generaciones o la población como un todo. Las estadísticas tradicionalmente se miden para la población como un todo, ¿verdad? Pero bueno, como digo, partí por la conclusión, déjenme ir un poquito más despacio. A ver, el libro es optimista. El mensaje en términos de indicadores sociales es que Chile va bien. Ahora, quiero dejar claro que esto no quiere decir de que hemos llegado a algún lado, todavía hay que hacer mucho, pero para llegar a algún lado bueno hay que partir, y el mensaje es: estamos yendo, ¿verdad? Vamos bien. Bueno, esto ya lo dije, pero es importante que yo uso la misma información que se usa en todos lados. Acá no hay nada novedoso en ese sentido. Lo novedoso es cómo se ve esa información. Bueno, acá, por si es que alguien quiere saber qué hay de nuevo en la segunda edición, por si vale la pena comprarla o no, a alguien que tenga la primera, digamos. La parte de distribución del ingreso está completamente rehecha, con muchos datos nuevos. Por distintas razones yo había terminado mis estudios con la encuesta de hogares de la Universidad de Chile en el 2004, pero ahora lo extendí 10 años, y hay 3 CACEN más. Toda la redacción del libro se cambió. La idea es aumentar la audiencia, entonces se bajó el nivel de dificultad. Alguna gente que lo ha leído me dice que lo logramos, así que bueno, o sea, ustedes van a ser jueces de eso. Y hay mucha discusión nueva. Yo no me voy a meter en esto en esta presentación,
De hecho, el libro es más grueso que el anterior. Se nota, digamos. Uno pone una edición al lado de la otra y se nota que es más grueso. Y hay una serie de temas, pero como no los voy a tocar, no me voy a detener. Ok, acá hay un punto importante, que es ¿por qué una visión de cohortes es importante y por qué es importante para Chile? Yo lo voy a explicar eso para un indicador distinto que la distribución del ingreso, que es el porcentaje de personas con educación secundaria. Todos datos de la OECD. Y acá la barra, perdón, en verde es el promedio de la OCDE. La barra en azul es Estados Unidos. Y la barra en rojo es Chile. Y esto es el promedio para toda la población. Esto es lo que yo le digo que para muchos indicadores es lo que vemos, sin siquiera preguntarnos. ¿Sí? Y acá ustedes ven el promedio para toda la población de Chile de personas con educación secundaria es algo menos del 70%. Menor al promedio de la OCDE, que es algo mayor a 70%, y mucho menor que Estados Unidos, que es casi 90%. Si uno mira este indicador y trata de hacer un diagnóstico de política pública sobre la base de este indicador, uno puede preguntarse, ¿existe en Chile un problema de acceso a la educación secundaria? Si lo contestara con este indicador, uno diría, por supuesto, pero es notorio. Miren la enorme diferencia con Estados Unidos o la menor diferencia con el promedio de la OCDE. Mi punto es, como para muchos otros indicadores, el usar este indicador, el promedio de toda la población, para hacer este diagnóstico es erróneo. ¿Sí? Porque obviamente que poco me importa, ¿sí?, que la generación que hoy tiene entre 55 y 64 años haya tenido problemas de acceso a la educación secundaria, ¿verdad? Lo que me importa es saber los jóvenes, la gente que ha pasado por esa experiencia más recientemente, si es que enfrentó algún problema de acceso. Entonces, ahí se separa esta información que está toda acá junta en grupos etarios, y los grupos etarios son generaciones que las ponemos todas juntas. ¿Sí? Acá tenemos a todos los que tienen 55, todos los que tienen 55 nacieron en un año determinado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 4 grupos etarios y ustedes pueden ver acá que Chile parte a una enorme distancia del promedio de la OCDE, bueno, ni que hablar, una enorme distancia de Estados Unidos, mucho más grande, pero ha hecho progresos importantes a tal punto que para aquellos que tienen entre 25 y 34 años, el porcentaje del acceso a la educación secundaria en Chile es mejor que la del promedio de la OCDE y algo peor que Estados Unidos, pero ya está en números razonables. Sobre la base de estos datos uno no podría decir hay un grave problema de acceso a la educación secundaria en Chile, sin embargo sobre la base de estos datos sí. Entonces, estos datos no son los correctos para hacer esa afirmación, ¿ya? Y yo sostengo de que eso se extiende a otras estadísticas. Ahora, otro punto que quiero hacer sobre la base de este gráfico es que vean ustedes que, si bien para Chile este argumento de miremos los datos separados por generaciones es importante, para Estados Unidos da exactamente lo mismo. Da lo mismo para Estados Unidos si hubiéramos llegado a mirar este dato o cualquiera de estos datos, porque es el mismo número. Entonces, el promedio para toda la población es el número para cualquier grupo etario. Está bien que usamos el promedio para Estados Unidos en este caso. ¿Sí? Ok, entonces tiene que ver también con el fuerte progreso que ha tenido Chile en un montón de indicadores, que implican que de alguna manera distintas generaciones vivieron distintos Chiles. ¿Sí? En fin. Ya, esto acá, lo que se veía en barra se ve con líneas, y acá pueden ver que Chile se parece un poquito a Francia, o sea, en Francia sería aplicable el mismo concepto, y que Alemania se parece a Estados Unidos. Vamos a sacar eso también. Sí, adelante. Ya. Ahora.
Ok. Ahora, yo les voy a pasar una serie de datos. Les decía al principio, ¿verdad?, de que no necesitamos el argumento de las generaciones. Lo voy a hacer igual, porque el argumento de las generaciones es aún más fuerte. Pero acá ustedes tienen el indicador de Gini. Ustedes saben, el indicador de Gini va de 0 a 1. 0 es perfecta igualdad, 1 es perfecta desigualdad. Este número está en torno a 0,5 para todo el periodo salvo el final. 0,5 es un coeficiente de Gini alto. O sea, Chile es una sociedad en términos de nivel relativamente desigual comparado con otros países del mundo. Pero ustedes pueden ver aquí bastante claramente que partiendo, esto es el 87, hasta hoy, acá hay una caída sistemática, hay unos saltos, ¿verdad?, pero importante, de 14 puntos. ¿Sí? Esta caída, esto es para la encuesta de ocupación de la Universidad de Chile, que es una encuesta que parte en el año 57, es de las estadísticas de más largo aliento que hay. Tiene problemas porque solamente se ha hecho ahora se ha expandido un poco, pero los datos que tenemos del 57 son solamente para Santiago. ¿Sí? Entonces, esto es diferente de la CACEN, que es representativa para todo Chile, pero no habla de una mejora muy importante. ¿Y por qué digo acá que 14 puntos es mucho? Porque estos indicadores suelen moverse muy lentamente. Si uno mira históricamente, el Banco Mundial tiene una base de datos con todos los indicadores para todos los países, para todas las épocas. Lo que uno ve ahí es que este indicador suele moverse muy lentamente. Y acá, sin embargo, en un periodo de aproximadamente 30 años, cae 14 puntos más o menos a un ritmo, a pesar que este ritmo no es constante obviamente, de medio punto por año. ¿Qué es lo mismo que nos dice la CACEN? Bueno, la CACEN parte, hay CACEN en el 87, en el 90, pero no son muy buenas, ¿verdad? Acá estoy partiendo con la CACEN del 92, hasta la de 2013, no está incluido la de 2015. Y ustedes pueden ver, desde el 2000 a hoy, una caída muy importante, 8 puntos. Estos son 15 años, 8 puntos de nuevo, es medio punto por año. Un ritmo, repito, ¿sí?, globalmente, comparando con otros países, muy fuerte. Bueno, y aquí viene mi argumento, y este gráfico no es tan fácil, si es que encontraban fácil estos gráficos, no. A veces los gráficos, para los economistas, hablan solos y hay gente en otras profesiones que los puede ser bastante más difíciles de interpretar. Pero acá se ve, cae, esto quiere decir, cae la desigualdad, más equitativo, ¿verdad? Bueno, a ver, acá estoy hablando de efecto cohorte. Esto es porque acá hay econometría. O sea, yo estoy usando un método econométrico para filtrar los datos. ¿Por qué necesito usar un método econométrico? Porque hay una regularidad que se observa en todos lados, que es que las generaciones se vuelven más desiguales con el tiempo. Y ustedes se lo pueden preguntar respecto de experiencias personales, ¿verdad? Su grupo de egreso del colegio, ¿sí? Ustedes van a ver, o de la universidad, ustedes van a ver que cuando uno sale de la universidad los ingresos, no sé, varían entre, no sé, hoy por hoy, para un ingeniero comercial, no sé, entre 700.000 pesos y 1.200.000, el ingeniero comercial de la Católica. Chico. Pero después la gente toma rutas muy distintas. Hay gente muy esforzada y además tiene suerte y ¡suf!, vuela. Y hay otra gente esforzada que no tiene suerte y se estanca. Y hay otra gente no esforzada que además no tiene suerte, ¿verdad?, y le va pésimo. Entonces, la suerte de la gente se va abriendo en abanico, ¿no? Parte con muy poca diferencia y con el tiempo se abre. Entonces, es esperable que por el mero hecho de que la gente es más joven sea más equitativa. Entonces yo tengo que separar ese efecto que se llama el efecto edad de lo que es propio de la cohorte, que es lo que es propio de la generación. Entonces yo lo que estoy tratando es usando econometría para comparar, ¿sí?, qué tan desigual era la generación nacida en el 70 cuando tenía 30 años
compararla con aquella nacida en el 80 cuando tenía 30 años. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Y la respuesta es que la generación nacida en el 80 cuando tenía 30 años es mucho más equitativa que la nacida en el 70 cuando tenía 30 años. Para hacer eso, yo uso econometría. Después voy a mostrar un gráfico en que no hay econometría. Eso para matarlo, así, más información todavía. En fin, overkill, pero bueno. Ya, y acá lo que estoy básicamente comparando son los resultados de la primera edición con los de la segunda edición, para mostrarles que el efecto no solo sigue existiendo, sino que es mucho más fuerte cuando incluyo los datos nuevos. Y ahora esta caída es de más de 20 puntos del indicador de Gini. ¿Ya? Son más de 20 puntos acá no salieron esto es más o menos la generación nacida en el 47, hasta que acá llegamos a aquellas nacidas al final de los 90. Ustedes se dan cuenta que yo no puedo trabajar con generaciones nacidas muy cerca del presente, porque necesito, para hacer esto, que las generaciones egresen del sistema educativo y tengan ingresos, porque esto es desigualdad de ingresos, ¿verdad? Entonces, con lo más reciente que puedo trabajar es con aquellos que tienen más o menos 25 años el día de la encuesta, ¿no? Por eso está terminado en el 90. Pero ustedes pueden ver acá una caída que es de más de 20 puntos. Dicho es como de 25 puntos medido en el punto más bajo, pero después hay como un rebote ahí. Entonces, el efecto que yo les digo se ve en los indicadores globales, los indicadores que vemos todos los días. Ustedes después me van a decir, pero la gente sigue diciendo lo que quiera decir, pero los datos dicen que Chile es más equitativo, no importa cómo se mida. Ok, ¿por qué? Muchas veces me preguntan por qué. Y ahí yo tengo trabajos en que trato de desentrañar qué es lo que está detrás. Y esos trabajos me dicen que una fuerza de primer orden detrás de este Chile más equitativo es la educación. Y en particular acá ustedes tienen la desigualdad, ahora no de ingresos, sino de educación. ¿Qué tan desiguales en términos de educación son las generaciones? Y ustedes ven que para aquellos nacidos antes de mediados del siglo XX, esto como que casi que no va para ningún lado, ¿no? O sea, durante 50 años, no sé qué estaba haciendo Chile, porque eso es un periodo que no he estudiado, alguien quizá lo quiera estudiar, pero claramente no estaba tratando de mejorar el acceso a la educación de la gente de menor nivel socioeconómico, ¿sí? Porque no estaba disminuyendo la desigualdad. Y sin embargo, a partir de mediados del siglo XX hay un cambio radical de tendencia, y ustedes ven esta tendencia a la menor desigualdad que casi no se ha detenido en ese periodo, ¿sí? O sea, a ver, si uno lo piensa, esto no es difícil, o sea, uno lo ve y después lo piensa y dice, bueno, a principios de siglo había analfabetos, 0 años de educación. También había profesionales universitarios, ¿sí? Ya, 17 años de educación. El rango era entre 0 y 17. Hoy casi todo el mundo terminó secundaria, entonces el rango va entre 11 y 17, ¿sí? No hay analfabetos. En las generaciones más jóvenes no hay analfabetos, ¿sí? Entonces esto es como natural, ¿ya? Pero esto es una fuerza de primer orden, como digo. A ver, cuando yo digo que uso econometría, hay gente que se le ponen los ojitos así como, ¿no? Que aburrido, no sé qué, y además piensa de que yo, o cualquiera otro que está haciendo esto, hice hocus pocus, abracadabra, ¿ya? Y la verdad, ya los pierdo. Bueno, la econometría es un método aceptado, ¿no? Es cierto que es para iniciados, pero no tiene nada de magia. Ahora, sin embargo, no necesitamos una econometría para ver el resultado que yo estoy diciendo, porque acá yo lo que tengo es, para cada grupo etario,
cuál era su nivel de desigualdad para la CACEN 92 y cuál era para la CACEN 2009. Acá no hay econometría, ¿sí? Yo calculé la desigualdad para cada nivel de edad, ¿sí? Para dos CACEN distintas. Y ustedes pueden ver aquí marcadamente esta caída acá, por ejemplo, es de como de 15 puntos. ¿Sí? Se ve claramente cómo esta curva está casi sistemáticamente debajo de esta. Eso es lo que la econometría sencillamente reduce esto a un número. ¿Sí? ¿Por qué no metí las CACEN más recientes? Bueno, porque son muy parecidas. El salto importante se produce entre el 92 y la CACEN del 2009. O sea, acá ven la CACEN 2013, la CACEN del 2009, ven que se pasan para arriba y para abajo, son curvas que son difíciles de distinguir. A ver, ¿qué está detrás? O sea, uno dice, yo les digo, esta cosa tan abstracta, el Gini, ¿verdad? ¿Ya? Pero lo podemos ver en ingresos también. Esto compara el promedio de la CACEN 96-98 con el promedio de la CACEN 2011-2013. Estos son más o menos 15 años. Y lo que tomo acá están todos los percentiles de ingreso. Entonces acá está el 1% más pobre, el 2% más pobre, el 3% más pobre, hasta el 95% ya más rico, hasta el 1% más rico, que está justo entre el 99 y el 100. Toda la gente ordenada por ingreso, y comparo el 1% más pobre en estos años con el 1% más pobre en estos años. ¿Cuánto subió su ingreso en este periodo? Y lo separo por hombres y mujeres porque, bueno, a mí me interesaba verlo eso. Pero fíjense ustedes, para ver en los hombres, que es quizás lo más fácil de entender. El ingreso aumenta 90% para los más pobres. Aumenta 80% para el percentil que sigue. 70%. Y así, esto es casi monotónico, diríamos los economistas. Cada percentil sube un poco menos que el anterior. Toda la distribución del ingreso se juntó, ¿sí? Porque si acá tenemos una determinada desigualdad, como los más pobres subieron mucho más el ingreso que los más ricos, la distribución se juntó, y eso es lo que nos estaba diciendo el Gini, ¿verdad? Que este número tan... ¿sí? Ahora, esto yo además lo hice porque en Estados Unidos, en donde aumentó la desigualdad, en la discusión por las ideas de Piketty, un profesor de la Universidad de Chicago hizo esta misma estimación para Estados Unidos. Y claro, para Estados Unidos da exactamente al revés. Para Estados Unidos da que los ingresos subieron mucho menos para los más pobres que para los más ricos. Por ahí puede haber una explicación de lo que estábamos conversando recién, de lo de Trump y demás. Pero claramente el punto de ese trabajo era que Piketty no tenía razón. Trump podrá tener algo, pero Piketty claramente no. Ok. Me he concentrado en la desigualdad, pero en el libro hay capítulos que hablan de la movilidad. Después, si me quieren, me hacen preguntas, pero la movilidad, esta es la movilidad intergeneracional de la educación, que quiere decir qué tan relacionada es la educación del hijo a la educación del padre. Y acá, si este coeficiente fuera 1, quiere decir de que la correlación es perfecta, ¿sí? El hijo tiene la misma educación que el padre. Si es 0, quiere decir que no hay ninguna relación. Pero esto que va cayendo nos va diciendo que la relación entre la educación del padre y el hijo ha ido disminuyendo en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la movilidad intergeneracional ha ido aumentando. Y la movilidad, en general, los cientistas sociales, no solo los economistas, pensamos que es buena. Podemos hablar un poquito después de ese tema. La pobreza. También esto está visto por cohorte, ¿verdad? Esto es, ¿cuál es el porcentaje de pobres en aquellos nacidos en el 13? Esto habla de una caída de 60 puntos en la pobreza. 60 puntos. Enorme caída en la pobreza. Gran logro de Chile, sin duda. Ok, entonces me voy a meter brevemente, porque esto daría para mucho, en la pregunta que sigue después de que yo espero los haya convencido de que los indicadores sociales van bien. Movilidad social,
pobreza y distribución del ingreso. Pero la gran pregunta es ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué la, comillas, sensación ambiente es distinta? ¿Por qué hay descontento? ¿Y por qué el arrebato de cambiarlo todo? Bueno, eso es fácil. El arrebato se basa en un mal diagnóstico, ¿verdad? Pero igual parte del diagnóstico implica hacerse cargo de estas preguntas. Entonces yo muy brevemente voy a dar mi respuesta y si quieren después lo profundizamos. A ver, todo se basa de alguna manera en la revolución pingüina del primer gobierno de Bachelet, de la presidenta Bachelet. Y se piensa que el descontento fue porque el sistema educativo no estaba dando respuestas. Y sin embargo yo creo que fue algo bastante más acotado, que tiene que ver con que las tasas de retorno a la educación superior cayeron mucho. Y la gente tenía depositado, especialmente la clase media, tenía depositado muchas esperanzas en que sus hijos iban a poder, a través de la educación superior, pasar a un nivel socioeconómico más alto, ¿verdad? Tener un mejor pasar. Y eso, que fue cierto durante muchos años, dejó de ser cierto. Era esperable que no fuera cierto, ¿verdad? Porque la oferta de profesionales había aumentado fuertemente. Y en el libro está esto, estas son las tasas de retorno a la educación superior, estas en particular. Miren la fuerte caída, muy fuerte caída. También acá hay una caída como 60 puntos. La tasa de retorno a la educación superior era 80% acá. Esto es como si fuera una inversión. Tasa de retorno 80%, esta tremenda tasa de retorno. Y ahí ha caído por debajo de 20% y se ha metido en los números que son tradicionales en el resto del mundo, que son del orden del 20%. Este es un tema que tiene que ver con el mal diagnóstico, ¿sí? Después hay un tema sobre la movilidad. Porque cuando uno habla de movilidad, la gente se dice, bueno, la movilidad, como le decía yo recién, es buena, pero yo estoy hablando en abstracto. Lo que es bueno es de que la suerte de uno dependa del esfuerzo. Y si uno se esfuerza, pueda mejorar, y si uno no se esfuerza, bueno, pues no mejora, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo, porque este punto sí, yo creo que es importante. Les voy a poner un ejemplo. Supónganse ustedes que tienen un país en que hay 10% de pobres y 90% de no pobres. No voy a hablar de distribución del ingreso ni nada. 10% de pobres, 90% de no pobres. Y un país en el cual todos sabemos nuestro lugar en la sociedad. Los 10% de pobres son siempre pobres, no importa qué hagan. Y el 90% de no pobres son siempre no pobres, no importa lo que hagan. No hay movilidad en esa sociedad. ¿Sí? Yo les voy a decir, ahora va a haber un desarrollo positivo desde el punto de vista de un cientista social, que es, va a haber movilidad. Y eso va a querer decir de que si aquellos que son pobres se esfuerzan, van a poder salir de la pobreza. Sin duda, un desarrollo tremendamente positivo, especialmente porque significa que pueden mejorar a aquellos que lo están pasando peor. Pero ¿qué le pasa al 90% que antes tenía garantizado que no iba a ser pobre? Bueno, puede caer en la pobreza. Esa es la movilidad. Si deja hacer las cosas bien, ¿verdad? Si no se esfuerza, entonces entonces empieza a haber incertidumbre de alguna manera en la sociedad. Movilidad e incertidumbre de alguna manera van de la mano. Entonces, ustedes se dan cuenta que si hubiera que votar en esa sociedad, ¿queremos una sociedad móvil o no queremos una sociedad móvil? El 90% votaría por no queremos una sociedad móvil. Y el 10% votaría por sí. Y tendríamos una sociedad inmóvil. O sea, una sociedad en que los pobres están condenados a ser pobres por toda su vida. Terrible. O sea, entonces, el aumento en la movilidad que ha existido en Chile, que es muy notorio en Chile, tiene esta consecuencia un poco desconcertante, que si la clase política no lo maneja bien, va a generar descontento. Y finalmente un tema que no es mi tema, que yo creo que es importante, que tiene que ver con la apreciación subjetiva de la verticalidad. Yo, se lo decía recién a Axel, yo soy uruguayo, lo dijo él, vengo de una sociedad más horizontal, de eso no cabe la menor duda.
más horizontal en el trato. Yo vine para acá y una de las percepciones iniciales que tuve es que hay varios intercambios sociales que se producen en un plano de verticalidad. Hay una persona que mira en menos a la otra y otra persona que acepta ser mirado en menos. ¿Por qué? Porque existe un tema de legitimidad, que es un tema sociológico, no es mi tema de expertise, pero se lo trato de decir como testigo. Y es cierto que esa legitimidad de la verticalidad se ha deteriorado. ¿Ya? La gente que es mirada en menos ya no acepta ser mirada en menos. Eso es bueno, pero eso lleva a descontento. Hasta que se equilibre la cosa de nuevo, va a llevar a descontento. Estos son muchos temas interdisciplinarios y esta mención está porque en la Universidad Católica estamos creando una nueva escuela de gobierno y yo creo que va a ser un gran desafío para la escuela de gobierno tratar de explicar estos temas que son en esencia interdisciplinarios. Ok, entonces lo voy a dejar acá, tengo una transparencia sobre políticas, pero si no voy a hablar yo solamente. La conclusión es que hay tendencias que entusiasman, pero también en la coyuntura muchos signos preocupantes. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por la presentación tan interesante. O sea, para resumir, en Chile la desigualdad ha caído notoriamente en la distribución del ingreso. Tanto en el agregado, poco menos, pero también por corte, o sea, por generación. Mucho más fuerte. La movilidad social se ha incrementado de manera importante. Y la pobreza ha disminuido de manera sustancial. Eso es lo que muestran los datos. Eso es lo que muestra la investigación del profesor Claudio Zapelli. ¿Es lo que les enseñan y lo que les dicen todos los días los medios de comunicación? No tienen por qué contestar esa pregunta, por supuesto. Y Claudio nos dio algunas de sus teorías de por qué esto podría estar ocurriendo. Pero mi pregunta, y después me voy a dejar para que ustedes puedan preguntarle al profesor Zapelli, porque seguramente tienen muchas inquietudes, tiene que ver con algo que no me gustaría dejar fuera y que está también en tu libro. ¿Qué tipo de políticas públicas, económicas, son las que nos hacen falta para progresar aún más? La transparencia que no pase. Exactamente. Que yo creo que es interesante que la gente conozca, porque eso nos va a permitir determinar si estamos realmente yendo en la dirección que queremos ir todos, o ahora no solamente estamos errando en el diagnóstico, o tal vez porque estamos errando en el diagnóstico, estamos errando en lo que estamos haciendo y por tanto vamos a afectar esta evolución a la que todos quieren llegar. Ya, gracias, Axel. Sí. A ver, hay una larga discusión, que es más larga en esta edición que en la anterior, de política pública. A ver, yo pongo mucha énfasis en la educación y hoy por hoy estamos rehaciendo la educación. Para mí, un grave error. Yo he dicho siempre, de hace muchísimos años, que el sistema educativo chileno es el mejor de América Latina. Y esto les puede sorprender, pero es así y enseguida voy a explicar por qué. Pero también hay gente que me puede decir, bueno, pero América Latina no es demasiado importante. Bueno, digamos que ser campeón de América estuvo bueno, ¿no? O sea, como que... Y Chile es campeón de América hace tiempo en educación. Ahora, claro, sería mucho mejor ser campeón del mundo, sin duda. Entonces, ¿por qué digo yo que Chile es el campeón de América en la educación? Bueno, porque uno puede medir el éxito del sistema educativo por varios indicadores. Por ejemplo, uno que ya mencioné, que es la cobertura. Y Chile tiene la mejor cobertura del sistema educativo por muy lejos de América Latina. Por muy lejos. Acá ahí no hay ninguna discusión. Después está el tema de calidad. Bueno, y ahí la OECD le hace un test a aquellos que tienen 15 años, que es un test además que se refiere bastante a la aplicación
de los conocimientos que se adquieren en el sistema educativo al trabajo, y en el cual han participado varios países de América Latina, aparte de Chile, que tiene que participar porque es miembro de la OECD. Y ahí lo que se ve es que Chile ya no es tan claramente el mejor, pero está en los primeros puestos, en general junto con Uruguay, en algunos test, porque esto se divide después en ciencias, matemáticas, etc. En algunos casos es el número 1, pero por muy poco. En otros casos es el número 2, pero está entre los mejores. Calidad está entre los mejores. Sorpresa, puede ser, pero es así. Eso es lo que dicen los datos, de nuevo. Y después está el tema que más preocupa, que de nuevo tiene que ver con el tema de la desigualdad, que es qué tan inequitativos son equitativos son los resultados del sistema educacional. Entonces ahí hay un trabajo del Banco Mundial que mira los datos de la siguiente manera. Dice, ok, por un lado tenemos la desigualdad de ingreso, ¿sí? Y de alguna manera podemos pensar que la desigualdad de ingreso se vincula con la desigualdad que hay a nivel de los padres. Entonces, debiéramos esperar que en países con mayor desigualdad de ingreso hubiera mayor desigualdad de resultados educativos, que es un poco la intuición que existe de lo que pasa en Chile. Digamos que el sistema educativo como que no logra que la gente sea más equitativa de lo que justifica su base parental, digamos. Pero uno hace el estudio de esos números, relaciona la desigualdad de los resultados PISA, ¿sí?, con la desigualdad de ingresos, y se encuentra con dos sorpresas, que además a mí me involucran, porque una sorpresa es Chile y la otra es Uruguay. Y esto estamos hablando de todos los datos de todos los países que participan acá, que son, dependiendo del año, entre 30 y 40 países. Chile es por lejos el país que logra menor desigualdad respecto de la desigualdad que sería esperable por la desigualdad de ingresos de base. Entonces, el sistema educativo de alguna manera logra, respecto de situación de base, generar la mayor igualdad, comparado con los otros 40 países, ¿verdad? Y Uruguay es exactamente el inverso. Uruguay, que es un país relativamente equitativo, sin duda, de base, no. Entonces, de alguna manera el sistema educativo en Chile es una fuente de mayor equidad, en tanto en Uruguay es una fuente de mayor inequidad. Y de alguna manera en Chile existe la impresión de que el sistema chileno es como el uruguayo, cuando es casi lo opuesto. Entonces, cobertura, calidad, equidad, en todo, Chile es el mejor de América. ¿Sí? Entonces la pregunta ahí es, ¿por qué diablos estamos cambiando? Y además, con los cambios que estamos haciendo. Entonces, ahí la conclusión de política pública es, todo iba bien, en el sentido del vamos bien del principio, y ahora ya no sabemos para dónde vamos. Que eso es un problema. Ahora, hay un tema sobre el cual no existe mucha polémica a nivel técnico, que es en la importancia de la educación temprana. ¿Sí? O sea, el primer objetivo de política pública tiene que ser que los hijos de los pobres no sean marcados de por vida por la pobreza de sus padres. Tiene que ser para darles una oportunidad en la vida. Y la única manera de lograr eso es que su educación empiece tempranamente, para evitar que lo único que reciban sea, por más buena voluntad que tengan los padres, digamos, una consecuencia. Por ejemplo, hay un tema de primer orden que tiene que ver con la cantidad de palabras que escucha un niño. No sé si alguien vio la película La Llegada. ¿Nadie vio la película La Llegada? La película La Llegada habla de la tesis de que aprender un idioma nuevo hace un rewiring del cerebro y te permite pensar cosas nuevas. Cuando vean la película, si es que la ven, se van a dar cuenta que eso es un ejemplo extremo, digamos, ¿ya? Pero esto es más o menos lo mismo. Cuanto más palabras aprendemos, más
conexiones neuronales, más capacidad tenemos. Y los papás que tienen poca educación no tienen manera de aprender el vocabulario. Es un tema de imposibilidad total. Entonces, tenemos que mandarlos a un lugar en donde sí reciban estos estímulos que no pueden recibir en la casa. Pero estos estímulos tienen que ver no con que esto sea una guardería, que es lo que lamentablemente pasa en muchas ocasiones en Chile. Estamos hablando de estimular, no de tener a los niños parqueados, ¿verdad?, en un rincón. Pueden estar muy seguros, ¿verdad? Le podemos dar de comer, pero no están siendo estimulados. Entonces, el cómo hacer una educación temprana de calidad es un tremendo desafío. Hay un desafío de cobertura, hay un desafío de calidad. Hoy por hoy no hay preocupación. Mucho de lo que hay bueno en el sistema educativo básico y medio hoy en Chile no existe en la educación temprana, que tenemos una serie de monopolios ahí, que no tiene mucho incentivo a hacer las cosas bien. En fin, este es un tema que podemos discutir, pero ahí hay que mejorar harto. Después, hay un tema que tiene que ver con esta movilidad que yo le estaba hablando. La mayor movilidad de la sociedad chilena es un desafío de política pública. Y es un desafío para cambiar la política pública que nos ha servido bien por muchos años. Hace muchísimos años se puso mucho énfasis en la disminución de la pobreza. Una pobreza que era de dimensiones mucho más grandes que la actual, pero de naturaleza muy distinta también. O sea, Chile tenía un gran problema de, llamémosle, pobreza dura, de un grupo de gente que lamentablemente no se le habían dado las herramientas para, o no habían recibido las herramientas para progresar, y que daba un poco lo mismo, que tanto se esforzaran, no iban a llegar muy lejos. Es lo que uno llama pobreza dura, ¿verdad? Es gente que está condenada a la pobreza. Ante un problema de pobreza dura, la política es identificar al pobre y ayudarlo para siempre. ¿Sí? Y por definición estamos diciendo que es pobreza dura. El problema de Chile hoy, aparte de que es un problema muchísimo menor en dimensión, ha cambiado en su naturaleza, porque hoy por hoy la mayor parte de la pobreza es temporal. Hay pobreza dura, sin duda, pero es el porcentaje menor. La pobreza temporal consiste en gente que pasa por episodios de pobreza, pero no es pobre. No puedo poner la palabra pobre como una cosa que lo identifica, así como puedo decir que es gordo, que es flaco. No. Bueno, la gente también es gordo, flaca, según, pero en fin. Entonces, el tema es, pasa por episodios de pobreza. Y la política pública tiene que ser mucho más sutil, más sofisticada, para acompañar a esa gente durante su episodio de pobreza, soltarlo cuando deje de ser pobre, animarlo a que deje de ser pobre, ¿verdad? Y tomar a aquellos que entran en la pobreza. O sea, ese movimiento, ese vaivén, como no es propio del sector público, yo sé que es complicado, pero hay problemas de otro tipo que tienen que ver con que, como se ha continuado con el modelo de pobreza dura, hay gente que se ha sentido que él tiene un derecho para siempre a las transferencias. Hay un tema que en inglés se llama el entitlements, ¿no? Yo me siento dueño, esto es mío. Todo aquel que me lo quiera sacar, le vamos a hacer la vida imposible. De hecho, ese problema se lo enfrentó el gobierno de Piñera y no lo resolvió, no lo pudo resolver. Quiso cambiar la naturaleza del sistema y no pudo. Entonces, lo que digo, no sé si los convencerá o no, pero es bien difícil de implementar. Bueno, y hay temas de mercado de trabajo, bueno, no los voy a aburrir con ellos, claramente estamos yendo en direcciones equivocadas ahí. La idea acá es que sean transferencias las que resuelvan los problemas de pobreza, no usar el mercado de trabajo para resolver este tipo de problemas. El mercado de trabajo uno lo tiene que pensar como un mercado que tiene que ser fluido, en el sentido de que si hay un sector que le va mal, hay que sacar a las personas rápido de ese sector, llevarlos a un sector en el cual las cosas están andando mejor. Eso es bueno para las personas y es bueno para la economía como un todo. En cambio, las reglas que se han ido adoptando
más recientemente lo vuelven mucho más rígido y hacen mucho más difícil que pase esto. Bueno, los agoté, pero eso No, gracias por la explicación, creo que quedan pocas dudas después. ¿Quién tiene alguna pregunta que quisiera hacer, Juan Carlos? Yo quiero aprovechar de hacer una pregunta que tiene que ver con la desigualdad, no tanto con estudios por cohortes, pero hay muchos gráficos en que se ve, se dice que Chile tiene un Gini nuevamente alto. Sí. Pero cuando tú ves el Gini en los países del ingreso que reciben neto las personas, hay muchos países como Portugal, España, que tienen un Gini incluso más alto, y que después de transferencia Sí, 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 sí. cualquier cantidad. Sí. Cuando tú ves la mejora en países pobres de Chile y México, después de transferencia, y es poquitito. Sí. Entonces, ¿cómo se interpreta ese casi nulo avance después de transferencia? ¿Hay ineficiencia del Estado para poder hacer las transferencias o porque hay poco que transferir? Sí, a ver, es cierto que para medir desigualdades relativas es importante si es antes de impuestos y transferencias o después de impuestos y transferencias. Y que la comparación de Chile con el resto de la OECD o sea, Chile queda en una posición distinta en uno y en otro. A ver, lo que pasa en Chile, en parte, es que muchas de lo que son transferencias en otras sociedades no son transferencias en Chile. Y el principal área en que eso es así es la seguridad social. En todos los países de la OCDE, no en todos, ¿verdad? Pero en buena parte, hay un sistema de reparto, ¿verdad? En que básicamente todo lo que se da como pensión es una transferencia del sector público a personas. En Chile, sin embargo, el sistema es privado y lo que se transfiere a través del sistema no es una transferencia, es un ingreso, ¿sí? Entonces, para hacer la comparación, esto lo hace muy difícil, porque de hecho la seguridad social es la transferencia más importante en general, por muy lejos. Entonces, esta diferente característica de los sistemas hace más complicado, porque tú cuando ves la distribución del ingreso en Chile antes de impuestos y transferencias, ya la estás viendo después de lo que en otros países son las transferencias de seguridad social. No sé si se entiende esto. Entonces hay ahí un sentido en que las conclusiones son muy distintas, que no es en realidad correcto. O sea, Chile sigue siendo más desigual. O sea, no sé si se entendió la respuesta, pero tiene que ver con eso. Hola, profesor, gracias por la charla. En su libro usted habla de que hay ciertas variables que aumentan la desigualdad, pero son intrínsecamente positivas. Si nos podría explicar un poco de eso. Y también otra pregunta sería que hay un título en su libro que dice que nosotros somos perdón, somos desiguales y después usted pone la pregunta, bueno, ¿y qué? Entonces me gustaría saber si usted considera que la desigualdad de un punto de vista económico es realmente un problema o hay ciertos factores que deberíamos estar viendo que son más importantes que la desigualdad. Ya. Sí. A ver, hay un famoso ensayo en una importante revista de economía que se llama In Defense of Inequality, o sea, súper políticamente incorrecto, que es básicamente una discusión de que la desigualdad tiene un lado bueno. Y ahí voy a unir las dos preguntas que me hiciste. Entonces,
por ejemplo, si nosotros tenemos poca gente que quiera hacer un determinado trabajo, uno espera, digamos, le suena a uno como natural que la remuneración para ese trabajo suba, ¿sí? Para que haya más gente que esté dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Y el hecho de que ese ingreso suba es una señal a las personas de escasez, ¿verdad? De que hay poca gente que lo quiere hacer, y va a subir, ¿hasta cuándo? Hasta que haya suficiente gente dispuesta a hacer la pega según las necesidades de la economía. Entonces, ahí sube un salario. Si ustedes quieren, la sociedad se vuelve más desigual, porque hay un grupo de personas que empiezan a ganar más, pero hay un bien social, que es que la gente empieza a hacer cosas que si no, no se harían. Entonces, en ese sentido, uno puede mirar a los salarios como parte del sistema de señales que tiene una sociedad para darle indicaciones a las personas de qué es lo que la sociedad valora más. ¿Sí? Esto es parte del mercado. O sea, al final estamos hablando del mercado. Es el mercado aplicado a la decisión de qué hacer. Y los salarios tienen la misma función que los precios. Entonces, si hay escasez, los salarios señalizan la escasez y aparece la oferta. Y eso es bueno desde el punto de vista de la sociedad, porque había un cuello de botella y el cuello de botella se resuelve. Entonces, un poco la línea de argumentación de ese artículo era esta. Es decir, si tratamos de que todo sea igual, que todos los ingresos sean iguales, este sistema de señales desaparece. ¿Ya? Y van a haber profesiones que son importantes para la economía, que no va a haber nadie, ¿verdad? Entonces empieza así como el control de precios genera escasez y colas, acá el control de salarios va a generar escasez y colas. Es el mismo fenómeno. Ahora, de alguna manera, parte importante de la historia de Chile reciente se puede contar a través, yo se los dije hace un ratito, de qué pasó con los salarios de los universitarios. Entonces, digo, para terminar, déjeme enganchar con ese punto, porque yo creo que es un punto importante, que es, en Chile hubo un gran cambio de sistema económico, de un sistema económico rentista, ¿verdad? Por rentista me refiero a gente que ganaba sus ingresos por sus conexiones y no por su esfuerzo, y extremadamente cerrado, o sea, cerrado al comercio internacional. Y durante los 70 y 80 se cambia eso por un sistema en el cual hay que ganarse la plata con los esfuerzos y no con las conexiones. Eso puede cambiar todavía. Y en que además la economía estaba fuertemente abierta al comercio internacional. En una economía en la cual todos dependemos del esfuerzo, entonces va a depender si yo vendo o no vendo, si me va bien o no me va bien, depende de qué tan bueno es mi producto, necesito buenos ingenieros, ¿ya? Necesito hacer un buen marketing, necesito buenos ingenieros comerciales, necesito especialistas. Antes los abogados ocupaban todo, porque había que convencer al regulador de que yo necesitaba un precio más alto, de que yo necesitaba que me bajaran un arancel, de que me bajaran los impuestos, y ese era el negocio. Después el negocio pasó a ser uno dramáticamente distinto. ¿Qué quiero decir con esto? De repente se volvieron escasos los ingenieros, los ingenieros civiles, comerciales, todos los profesionales. Y las universidades no estaban listas para tener más profesionales. De hecho, siendo que en ese entonces la educación era gratuita, la crisis fiscal que vivía Chile por ese momento impidió completamente que se aumentara las vacantes. Entonces Chile se encontró con un aumento enorme de la demanda de profesionales sin que aumentara la oferta. Y como además Chile, por razones que yo no acierto a entender, es fuertemente impermeable a la migración,
porque parece que la cordillera existe por más que una razón así como geográfica, tampoco se resolvía por la migración, que podía haber pasado. La migración es un fenómeno bastante más reciente. Y esta historia que le estoy contando es lo que llevó a la altísima rentabilidad de la educación. Habían pocos ingenieros, las empresas se los peleaban. ¿Cómo se los peleaban? Subiéndoles los sueldos. Las empresas se peleaban los recién egresados salían ganando sueldos importantes, etcétera, etcétera. Después viene la ley que permite la creación de universidades privadas, se aumenta fuertemente las vacantes, empiezan a haber más egresados, hasta que pasa lo que tendría que pasar, ¿verdad? La escasez desaparece, la señal de escasez desaparece, los sueldos altos desaparecen. ¿Sí? Entonces la desigualdad genera una señal, todo eso es beneficioso, el aumento de los egresados universitarios resuelve ese problema y volvemos a una situación, llamémosle normal. No sé si eso contesta. Profesor Zappelli, muchas gracias por su charla. Tengo dos preguntas. Una, ¿cómo afecta la política tributaria a la desigualdad? Mi impresión personal, no sé si me interesa mucho más su opinión, que creo que puede darme una respuesta más fundada, es que se han hecho malas políticas tributarias y que han afectado la desigualdad en el sentido de que se aumentan impuestos altamente regresivos como el IVA. No sé qué opinan al respecto. Y mi segunda pregunta, que esto es más una intuición, por eso me gustaría que lo confirmara o lo descartara, que en la medida que hay un mayor crecimiento económico, eso contribuye a disminuir la desigualdad. Entonces, tener un crecimiento económico mediocre más bien sería contraproducente con lo que pregona tanto la centroizquierda o la izquierda. Sí, te agradezco tu pregunta porque yo hablé de que la educación era muy importante, pero se me olvidó decir, siempre lo digo, pero esta vez se me olvidó, que educar sin crecimiento es como irrelevante, ¿no? O sea, digamos, porque la educación al final es oferta de capital humano, como llamamos los economistas a la educación, pero el crecimiento es la demanda. Entonces, para que todo este círculo virtuoso sea posible, tú necesitas crecimiento detrás. Y de hecho, inclusive este problema de movilidad que yo mencionaba, es mucho menos problema, estamos creciendo mucho. Porque aquellos que caen, quizás caen relativamente, pero no en términos absolutos. Entonces el crecimiento es de primer orden, yo estoy de acuerdo completamente. Todos estos problemas son más fáciles con crecimiento. Sobre, tú me haces una pregunta de finanzas públicas, yo ahí tengo dos puntos que me gustaría tocar. El primero es que desde el punto de vista del diseño de las finanzas públicas, una recomendación que solemos hacer los economistas, que no necesariamente se escucha, pero digamos, es cuando uno mira al diseño del sistema tributario, uno se tiene que preocupar de que el sistema tributario afecte lo menos posible el crecimiento. Un poco justamente por lo que acabo de decir. El tema de la equidad no tiene que pasar por ahí. El tema de la equidad pasa por el gasto. Entonces, uno tiene que recaudar de la forma más eficiente posible, y eso quiere decir afectando menos posible el crecimiento, y después sí uno distribuye con los objetivos que quiera, si uno quiere, ¿verdad? Pero, de hecho, se vio muy notoriamente en el caso de la reforma tributaria de este gobierno de Bachelet, que se aumentaron las tasas, pero como disminuyó el crecimiento, ahora no hay plata, ¿verdad? O sea, se aumentaron las tasas para aumentar la recaudación, pero se frenó tanto el crecimiento que más que compensó el aumento de las tasas. Entonces, ahí queda claro que una mala reforma tributaria, sin duda que no genera los resultados que uno aspira. Nos queda espacio para una pregunta, porque ya estamos casi en la hora. Última pregunta. Adelante. Hola. ¿Usted puede atrasar el power que tenía? Por supuesto. Ahí, en la Revolución Pingüina.
Claro, lo que yo veo ahí, más que nada una reflexión, o sea, me hacía mucho sentido, porque me hacía recordar la época del salitre. En general, había harta plata en esa época cuando comenzó la Revolución Pingüina, y en general había mucho descontento. Y hasta el día de hoy la gente sale a reclamar. Podría haber sido un cuarto punto ese en cuanto a la bonanza que había, entre comillas, digamos, éramos acreedor neto, no teníamos ningún problema, entre comillas. De hecho, yo hablaba con mi hijo a modo de broma que iba a votar por Bachelet porque necesitaba contratar más gente, y en esa época había un desempleo muy bajo. ¿Tiene algo que ver con eso o no? Tú necesitabas que hubiera más desempleo. Claro, claro. Pero con respecto a eso, digamos. A ver, pero ¿sabes que no te entendí lo del salitre? Lo que pasa es que en la época cuando comenzó la Revolución Pingüina, y de ahí hasta hoy día, digamos, que han ahora pasado ya 10 no, años. ya porque tenemos 4 años con déficit y todo lo demás, había toda la gente empezó a reclamar, y las protestas podían haber dado como para tener un libro diario, para decir, oye, hoy día va a haber en Ahumada, mañana en San Antonio, etcétera. Entonces, había una sensación ambiente. La gente no entiende los datos duros, Sí, por supuesto. ¿sí o no? Sí. pero sí hay una, bueno, Los manejado por los los políticos políticos debieran, en y todo todo lo caso, demás, pero ¿cierto? Estamos claros. Pero por eso yo no estuve en la época del salitre, obviamente, pero sí que me da como una especie de sentimiento de decir, bueno, el cobre estaba a $4 la libra, $3 la libra, entonces estaba todo bueno, entre comillas. Y la gente empezó a querer más. Ok, o sea, tú lo que estás diciendo es que cuando uno ve que hay gente que tiene acceso a plata fácil de alguna manera, ¿Sí? uno se pone a pedir dónde está mi parte. Y de hecho el sector público hoy, en comparación al sector privado, ha tenido un ascenso mucho mayor, digamos. Por supuesto. Bueno, y pagan mejor también. Entonces, a eso yo me refería con el cuarto punto, que quizás pudiera haber sido ya a modo de anécdota, digamos, pero, Sí, pero no tanto. ¿Ah? No, a ver, como yo digo, la explicación de esto es claramente yo lo tengo que reconocer, va más allá de lo que puede explicar la economía. Hay que utilizar herramientas de otras ciencias sociales y en particular yo creo que de la sociología, que por eso por ahí creo que va tu acotación. Sin duda, sin duda, porque tiene que ver justamente con sentimientos de qué es lo que es legítimo. Por eso mismo es que yo podría pasar perfectamente que la desigualdad cayera sensiblemente, pero la legitimidad de la estratificación o la desigualdad cayera aún más. Entonces la sensación ambiente fuera de que esa desigualdad, que es mucho menor a la anterior, igual es insoportable, ¿verdad? Entonces tiene que ver un poco con cómo la gente efectivamente percibe las cosas. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, y ese es un tema que tiene mucho que ver con el discurso y el relato que se instala a través de los medios de comunicación, en las universidades, a través de las películas que están saliendo en el cine. No sé si han visto algo al respecto. Ahora sale una película que se está lanzando en todos los cines de Chile, cuestionando el sistema económico que tenemos hoy, que dicen que es el peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos, Claudio? ¿Cuál es el peor de los mundos? A ver, yo hablo en el libro del peor de los mundos. Hay analistas que creen que Chile es el peor de los mundos, que vivimos el peor de los mundos. Y el peor de los mundos es un mundo muy desigual, sin movilidad. Digamos que va un poquito más allá, porque inclusive hay estadísticas tan notorias de que Chile es una sociedad relativamente móvil, que hay que darle un giro a esos datos para poder hacer el discurso coherente. Entonces se pasa del concepto de movilidad al concepto de vulnerabilidad. Entonces es una sociedad más móvil, que yo les decía es una sociedad, yo creo, mejor. También es una sociedad más vulnerable. Uno es vulnerable a no esforzarse. No tiene nada garantizado. Es una sociedad más vulnerable. Pero una vez que uno pasamos del concepto de movilidad al concepto de vulnerabilidad, ya tergiversamos toda la discusión. Entonces, Chile es muy vulnerable. En vez de ser muy móvil, es muy vulnerable. Es notable cómo usan los conceptos, ¿no?
Así que bueno, sí, el peor de los mundos es un poco la idea de que Chile es una sociedad muy rígida y muy desigual, ¿verdad? En donde la gente básicamente no tiene esperanzas de mejorar su posición en la sociedad vía su esfuerzo, y en donde básicamente la cuna determina todo. Es un poco ese es el peor de los mundos. La cuna determina todo, algo que este libro refuta con datos, con análisis, con cifras concretas. No son ideas ni discursos de filósofos, sino que están la evidencia empírica. Los invitamos a comprarlo, a examinarlo, a estudiarlo, y no dejen que los engañen, digamos, con discursos que no están basados en cifras. Tal vez salga algún estudio refutando los estudios, hasta ahora yo no conozco ninguno por lo menos, y difícilmente se van a hacer porque probablemente no pueden refutarlo. Así es que te queremos agradecer, Claudio, por ignorarlo, sí. Bueno, eso se viene haciendo ya bastante tiempo, pero nos vamos a tratar de preocupar de que no siga ocurriendo. Y te agradecemos por haber estado aquí con nosotros explicándonos un tema tan sensible para el bienestar de nuestro país. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, una última noticia. Aquí afuera vamos a tener algunas galletas, algunas cosas, por si quieren compartir un vituperio después de la larga jornada aquí y estruje neuronas. Así que bienvenidos aquí. Bueno, o sea, ustedes van a ser jueces de eso. Y hay mucha discusión nueva. Yo no me voy a meter en esto en esta presentación. De hecho, el libro es más grueso que el anterior. Se nota, digamos. Uno pone una edición al lado de la otra y se nota que es más grueso. Y hay una serie de temas, pero como no los voy a tocar, no me voy a detener. Ok, acá hay un punto importante, que es ¿por qué una visión de cohortes es importante y por qué es importante para Chile? Yo lo voy a explicar eso para un indicador distinto que la distribución del ingreso, que es el porcentaje de personas con educación secundaria. Todos datos de la OECD. Y acá la barra en verde es el promedio de la OCDE. La barra en azul es Estados Unidos y la barra en rojo es Chile. Y esto es el promedio para toda la población. Esto es lo que yo le digo que para muchos indicadores es lo que vemos, sin siquiera preguntarnos. ¿Sí? Y acá ustedes ven el promedio para toda la población de Chile de personas con educación secundaria es algo menos del 70%. Menor al promedio de la OCDE, que es algo mayor a 70%. Y mucho menor que Estados Unidos, que es casi 90%. Si uno mira este indicador y trata de hacer un diagnóstico de política pública sobre la base de este indicador, uno puede preguntarse, ¿existe en Chile un problema de acceso a la educación secundaria? Si lo contestara con este indicador, uno diría, por supuesto, pero es notorio. Miren la enorme diferencia con Estados Unidos o la menor diferencia con el promedio de la OCDE. Mi punto es, como para muchos otros indicadores, el usar este indicador, el promedio de toda la población, para hacer este diagnóstico es erróneo. ¿Sí? Porque obviamente que poco me importa, ¿sí?, que la generación que hoy tiene entre 55 y 64 años haya tenido problemas de acceso a la educación secundaria, ¿verdad? Lo que me importa es saber, los jóvenes... Buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a la Fundación para el Progreso para conversar de un tema bastante ausente de la agenda pública nacional, la desigualdad. Tenemos el agrado de contar con el profesor Claudio Zapelli de la Universidad Católica, gran economista uruguayo de origen y que viene trabajando hace muchísimos años sobre el tema de desigualdad en el país, recolectando datos como no lo ha hecho nadie, probablemente la persona que más ha trabajado el tema en Chile, por lejos. Y conversábamos hace un rato atrás, esta es la segunda edición de un libro que salió varios años atrás sobre la materia, y Claudio me decía, y yo lo considero lamentable, que el primer libro no tuvo una
recepción, un impacto generalizado en la opinión pública como nos parece que debería haber tenido a la luz de los descubrimientos que el libro plantea, que Claudio los va a presentar en este minuto, porque en este no son muy diferentes de en el primer libro. Así que lo que vamos a hacer es darle la palabra a Claudio, a quien agradecemos por tomarse el tiempo de venir a explicarnos sus descubrimientos de esta investigación bastante profunda, y luego vamos a hacerle un par de preguntas y obviamente el público también va a poder participar. Así que prestemos atención a lo que tiene Claudio para decirnos. Les pido un aplauso para recibirlo, por favor. Bueno, muchas gracias. Tengo acá una presentación, hay mucho número involucrado, ¿verdad? Justamente el punto de... Estos son datos duros, ¿no? Así que... bueno, yo voy a partir por la conclusión, que yo creo que es bastante rotunda y... ¿Es Chile hoy más equitativo que hace 20 años, 30 años, 40 años? Y la respuesta es sí. El aporte de la primera edición del libro era una mirada con líneas, y acá pueden ver que Chile se parece un poquito a Francia. O sea, en Francia sería aplicable el mismo concepto, y que Alemania se parece a Estados Unidos. Vamos a sacar eso también. Sí, adelante. Ya. Ahora. Bien. Ok. Ahora, yo les voy a pasar una serie de datos. Les decía más al principio, ¿verdad?, de que no necesitamos el argumento de las generaciones. Lo voy a hacer igual, porque el argumento de las generaciones es aún más fuerte. Pero acá ustedes tienen el indicador de Gini. Ustedes saben, el indicador de Gini va de 0 a 1. 0 es perfecta igualdad, 1 es perfecta desigualdad. Este número está en torno a 0,5 para todo el periodo salvo el final. 0,5 es un coeficiente de Gini alto. O sea, Chile es una sociedad en términos de nivel relativamente desigual comparado con otros países del mundo. Pero ustedes pueden ver aquí bastante claramente que partiendo, esto es el 87, hasta hoy, acá hay una caída sistemática, hay unos saltos, ¿verdad?, pero importante, de 14 puntos. ¿Sí? Esta caída, esto es para la encuesta de ocupación de la Universidad de Chile, que es una encuesta que parte en el año 57, es de las estadísticas de más largo aliento que hay. Tiene problemas porque solamente se ha hecho ahora se ha expandido un poco, pero los datos que tenemos del 57 son solamente para Santiago. ¿Sí? Entonces, esto es diferente de la CACEN, que es representativa para todo Chile, pero no habla de una mejora muy importante. ¿Y por qué digo acá que 14 puntos es mucho? Porque estos indicadores suelen moverse muy lentamente. Si uno mira históricamente, el Banco Mundial tiene una base de datos con todos los indicadores para todos los países, para todas las épocas. Lo que uno ve ahí es que este indicador suele moverse muy lentamente. Y acá, sin embargo, algo diferente, porque yo, en lugar de mirar promedios para toda la población, hacía las mediciones generación por generación, o sea, en términos técnicos, cohorte por cohorte. Las cohortes son el grupo de personas nacidas en el mismo año, ¿verdad? Cada uno pertenece a una cohorte, la cohorte del año en que nació. Entonces la idea ahí es agrupar los datos por año de nacimiento, y eso nos cuesta una historia que ha ido pasando con las generaciones a medida que nos acercamos al presente, o sea, a medida que las generaciones se vuelven más jóvenes. Entonces por eso digo acá que esto no importa si lo medimos por generaciones o la población como un todo. Las estadísticas tradicionalmente se miden para la población como un todo, ¿verdad? Pero bueno, como digo, partir por la conclusión, déjenme ir un poquito más despacio. A ver, el libro es optimista
El mensaje en términos de indicadores sociales es que Chile va bien. Ahora, quiero dejar claro que esto no quiere decir de que hemos llegado a algún lado, todavía hay que hacer mucho, pero para llegar a algún lado bueno hay que partir. Y el mensaje es: estamos yendo, ¿verdad? Vamos bien. Bueno, esto ya lo dije, pero es importante que yo uso la misma información que se usa en todos lados. Acá no hay nada novedoso en ese sentido. Lo novedoso es cómo se ve esa información. Bueno, acá, por si es que alguien quiere saber qué hay de nuevo en la segunda edición, por si vale la pena comprarla o no, alguien que tenga la primera, digamos. La parte de distribución del ingreso está completamente rehecha, con muchos datos nuevos. Por distintas razones yo había terminado mis estudios con la encuesta de hogares de la Universidad de Chile en el 2004, pero ahora lo extendí 10 años y hay 3 CACEN más. Toda la redacción del libro se cambió. La idea es aumentar la audiencia, entonces se bajó el nivel de dificultad. Alguna gente que lo ha leído me dice que lo logramos. La gente que ha pasado por esa experiencia más recientemente, si es que enfrentó algún problema de acceso. Entonces, ahí se separa esta información que está toda acá junta en grupos etarios, y los grupos etarios son generaciones que las ponemos todas juntas. ¿Sí? Acá tenemos a todos los que tienen 55, todos los que tienen 55 nacieron en un año determinado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 4 grupos etarios y ustedes pueden ver acá que Chile parte a una enorme distancia del promedio de la OCDE, bueno, ni que hablar, una enorme distancia de Estados Unidos, mucho más grande, pero ha hecho progresos importantes a tal punto que para aquellos que tienen entre 25 y 34 años, el porcentaje del acceso a la educación secundaria en Chile es mejor que la del promedio de la OCDE y algo peor que Estados Unidos, pero ya está en números razonables. Sobre la base de estos datos uno no podría decir hay un grave problema de acceso a la educación secundaria en Chile, sin embargo sobre la base de estos datos sí. Entonces, estos datos no son los correctos para hacer esa afirmación, ¿ya? Y yo sostengo de que eso se extiende a otras estadísticas. Ahora, otro punto que quiero hacer sobre la base de este gráfico es que vean ustedes que, si bien para Chile este argumento de miremos los datos separados por generaciones es importante, para Estados Unidos da exactamente lo mismo. Da lo mismo para Estados Unidos si hubiéramos llegado a mirar este dato o cualquiera de estos datos, porque es el mismo número. Entonces, el promedio para toda la población es el número para cualquier grupo etario. Está bien que usamos el promedio para Estados Unidos en este caso. ¿Sí? Ok, entonces tiene que ver también con el fuerte progreso que ha tenido Chile en un montón de indicadores, que implican que de alguna manera distintas generaciones vivieron distintos Chiles. ¿Sí? En fin. Ya, esto acá, lo que se veía en barra se ve con